Si usted estuviera en una situación agónica de muerte, en un accidente o en algo donde tenga al menos unos segundos antes de morir, siga las siguientes instrucciones para salvarse, al menos en el último momento, en esos últimos minutos. Si usted está en una situación grave, de peligro o accidente, olvídese del golpe, olvídese de la familia, olvídese de despedirse, olvídese de la esposa, olvídese de grabar algo, olvídese del golpe que le espera, porque la muerte le llegará en pocos segundos o minutos. Así que usted debe aprender esto, estimado oyente, debe prepararse, debe centrarse en usted en esos últimos minutos en un accidente. Si usted estuviera en un accidente donde usted nota que va a perder la vida, salve su alma de esta manera. Escuche bien estos puntos que pueden salvarle, no de la muerte ya, pero sí de la eternidad mortal. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos nuevamente a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, de regreso a nuestro habitual programa semanal Encuentros, luego de 2 viajes pastorales intensos. En el deseo de expandir el ministerio y poner bases locales en diferentes países, esa fue la razón por la cual hemos estado estas semanas ausentes del programa, para ahora continuar nuevamente en la difusión de la verdad. Con motivo de los recientes viajes pastorales de estas semanas pasadas, hemos tenido que volar, porque volar es uno de los medios más rápidos y habituales para cruzar fronteras y cruzar mares. Eso hace el avión. Pero no menos cierto es que, con el privilegio de volar, surge también uno de los miedos o preocupaciones más comunes de las personas. Y a pesar de que dicen que es el medio de transporte más seguro, el avión no se ha escapado de algunos accidentes. Hay que reconocer que esos enormes pájaros de metal, tan grandes, a veces con más de 300 personas dentro y toneladas de peso, es increíble ver cómo se eleva y se sustenta en el aire. Pero, no menos cierto, es que cuando eso sucede, también viene el pensamiento de ¿qué pasaría si el avión se cayera? Ese pensamiento pasa ineludiblemente por todas las mentes de las personas antes y durante el vuelo del avión. Al menos por mi mente ha pasado, y creo firmemente que nadie es ajeno a este sentir. ¿Qué pasaría si el avión se cae? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Es mejor ir a un funeral que ir a un festival, porque la muerte es el destino de todos los hombres, y los vivos en el funeral reflexionan. Parafraseando este pasaje de la Escritura que siempre predicamos en los funerales, podríamos decir que, en un avión, también inevitablemente todos, sin excepción, reflexionan sobre qué pasaría si el avión se cayera. Así como Dios nos dice que en un funeral todo el mundo asistente reflexiona sobre qué pasará cuando le toque estar en el lugar del difunto, de la misma manera, estimado oyente, yo creo firmemente que el aeropuerto y el avión son lugares idóneos usados por Dios para que la gente reflexione sobre la muerte. Es cierto que cada vez sucede menos que un avión caiga. Es cierto que todo es muy seguro, pero la realidad es que pasa y los aviones sufren accidentes. Y YouTube está lleno de relatos de aviones que en los tiempos modernos han caído y en consecuencia una muerte asegurada. Personalmente le confieso, estimado oyente, que no puedo abstraerme de no pensar qué pasaría si el avión cayera, por muy habituados que estamos a subir en un avión.
Si uno mismo, siendo un mortal normal, no puede evitar pensar al menos un momento en esto, estoy seguro, muy seguro que de la misma manera que Dios dice que en un funeral todo el mundo reflexiona, no es menos cierto que todos los pasajeros de cada avión que he subido también en algún momento, sobre todo en el despegue o en las turbulencias, han pensado qué pasaría si el avión se cae. Estoy convencido que el avión es uno de los instrumentos de alarma que Dios usa para llamar la atención a miles de personas y provocar la reflexión sobre la fragilidad de la vida de las personas metidas en un enorme aparato de toneladas de peso que, por muy súper avanzado en tecnología que sea, allí arriba, en el aire, la vulnerabilidad del hombre está asegurada. Sin ir más lejos, a mediados de este reciente mes de marzo pasado, o sea, hace tan solo 2 meses, uno de los aviones más modernos recientemente fabricados, un Boeing 787 construido en el año 2015, en un vuelo normal, de repente empezó súbitamente a caer en picada desde una altura de unos 40.000 pies, o sea, unos 12 kilómetros de alto sobre el nivel del mar. Los pasajeros que no llevaban el cinturón de seguridad puesto salieron despedidos hacia el techo, incluidos los auxiliares de vuelo, que andaban por el pasillo repartiendo la comida, y todo se desparramó por el avión. Comida, bolsos, personas y montones de heridos. ¿Qué había pasado en ese avión supermoderno? Bueno, aunque el tema aún está en estudio e investigación, un fallo en algo o en alguien hizo que el avión bruscamente reaccionara en caída, con el consiguiente susto inesperado que no se olvidará por el resto de sus vidas. ¿Qué hubiera pasado si el avión hubiera estado volando más bajo cuando surgió ese incidente técnico? Pues que no le daría tiempo al avión de estabilizarse y, a pesar de ser un superavión moderno de los más modernos, probablemente, sin ser alarmistas, con esa caída brusca en unos instantes tan cerca del suelo, se hubieran estrellado más de 250 personas. ¿Y luego qué? O quizás usted recuerde el famoso caso del vuelo 447 de Air France un día cualquiera a mediados del año 2009. Un caso muy famoso en los medios de comunicación. Un avión con tan solo 4 años de antigüedad. El vuelo de San Pablo a París, un vuelo rutinario, pero que nunca llegó a destino a pesar de ser un avión supermoderno, pilotos experimentados, controles y revisiones actualizadas, software de última tecnología. Pero sin embargo, ese día, luego del embarque, luego del despegue, estando el avión ya sobrevolando el mar, 228 personas en 3 minutos inesperados perdieron la vida. Estamos hablando de modernidad, de actualidad, de empresas de aviación serias, modernas. Pero sin embargo, cuando uno menos se lo espera, las cosas suceden. Una tormenta se cruzó en el trayecto del avión, o el avión se cruzó en una tormenta, y de repente algo en los instrumentos de medición del avión no funcionaron. Los pilotos no podían ver porque era de noche, y el avión empezó a caer en pérdida, o sea, a caer en picada. Los pilotos pierden el control del avión y en 3 minutos, el avión se estrella en el mar con la muerte de todos los integrantes del avión. Así de trágico fue aquel vuelo. 228 almas que hacía 1 hora antes todo estaba bien y felices, de repente se encontraron con una situación trágica donde perdieron la vida súbitamente en 3 minutos. También recordamos los 2 accidentes mortales de 2 Boeing 737 MAX en el año 2019. 2 aviones modernos recién fabricados y en menos de 6 meses se estrellaron por causa de un error del software diseñado por los ingenieros informáticos. Y hace unos días, este reciente 20 de mayo de este año, en un vuelo de Singapore Airlines, hubo un muerto y 18 heridos en una caída de 1.800 metros por una súbita turbulencia que pudo haber destrozado el avión o haberlo partido en 2. Y eso mismo hemos vivido estos días en esta semana pasada de viaje. Produce más pánico una turbulencia fuerte que un despegue de un avión. Las turbulencias sacuden al avión como una batidora. Las turbulencias hacen gritar a la gente y entrar en pánico. Nuestro avión se movía como una batidora sin control. ¿Qué hubiera pasado si se parte un ala o un rayo simplemente toca el avión, como en otros aviones, y de repente cae en picado? ¿Qué pasaría? Es un buen momento para reflexionar cuando uno entra en una turbulencia en el aire.
En fin, podríamos contar más casos. Solo hace falta entrar en YouTube para encontrar docenas de incidentes de aviones y docenas de accidentes aéreos que confirman lo que decimos. La vida es muy frágil. El avión es seguro, pero no deja de ser una alarma de Dios para hacer reflexionar a la gente. Este mensaje no es un reporte de accidentes aéreos, estimado oyente, ni un mensaje alarmista, catastrofista o para desanimar a viajar en avión. No. El avión es uno de los grandes inventos del hombre, pero también está sujeto a la imperfección del hombre y a la ley de la entropía que todo lo afecta y todo lo estropea. Por eso, ante estas cosas, uno debe estar preparado para la muerte, y el mensaje de hoy, con motivo de los 2 viajes pastorales que hemos hecho en estas semanas, aprovechamos para hacer una reflexión sobre la fragilidad de la vida, sobre la volatilidad de la vida y sobre la necesidad de tener el pasaporte preparado en esta vida para el viaje a la otra vida. Según cuentan los técnicos, un vuelo normal de avión llega a una altura más o menos entre 32.000 y 38.000 pies de altura, que son más o menos unos 10 a 12 kilómetros de alto. Por eso se ven las cosas tan pequeñas. Si el avión le pasa algo brusco, como fue el caso del vuelo 447 de Air France, las personas que viajan en el avión, desde el momento en que el avión empieza su caída, solo hay 3 minutos antes de llegar al suelo. Eso es lo que tarda un avión de docenas de toneladas en llegar al suelo. Solo 3 minutos. 3 minutos más de vida, 3 minutos de esperanza, 3 minutos para prepararse, 3 minutos para salvarse de la condenación eterna. Solo hay 3 últimos minutos para convertirse a pesar de ser una situación de emergencia y de pánico. Pero por eso aprovechamos hoy para enseñar esta múltiple gran lección, estimado oyente, para aprovechar aunque sea esos últimos 3 minutos. Todo esto nos enseña, primero, que no hay nada seguro en esta vida. Segundo, la muerte puede venir cuando menos uno se lo espera. Tercero, es necesario estar preparado para la muerte. Cuarto, un avión es una excelente alarma de Dios para llamar a la gente a estar preparada. Y quinto, el ladrón de la cruz se salvó en los últimos 15 segundos en una situación crítica. Así que eso nos enseña que a pesar de que usted haya escuchado muchas veces tranquilamente nuestros mensajes, donde de forma concreta le decimos cómo salvarse, pero usted no ha obedecido, queremos decirle que si a pesar de su orgullo, terquedad, soberbia y rechazo a no convertirse en tiempos tranquilos, si usted estuviera en una situación agónica de muerte, en un accidente o en algo donde tenga al menos unos segundos antes de morir, siga las siguientes instrucciones para salvarse, al menos en el último momento, en esos últimos minutos. Si usted está en una situación grave, de peligro o accidente, olvídese del golpe, olvídese de la familia, olvídese de despedirse, olvídese de la esposa, olvídese de grabar algo, olvídese del golpe que le espera, porque la muerte le llegará en pocos segundos o minutos. Así que usted debe aprender esto, estimado oyente, debe prepararse, debe centrarse en usted en esos últimos minutos en un accidente. Si usted estuviera en un accidente donde usted nota que va a perder la vida, salve su alma de esta manera. Escuche bien estos puntos que pueden salvarle, no de la muerte ya, pero sí de la eternidad mortal. Punto número 1. En esos segundos que le quedan, reconozca de forma concreta algún pecado en su vida. No tiene que reconocer todos los pecados de su vida. No le dará tiempo, pero sí debe ser muy concreto y reconocer al menos algún pecado de su vida en esos últimos instantes que le quedan. Por ejemplo, reconozca que fue adúltero, o reconozca que fue mentiroso, o reconozca que fue envidioso, o reconozca que fue inmoral, o reconozca que tuvo malos pensamientos y odio, o reconozca que se ha casado con quien no debía, reconozca su soberbia, reconozca su unión libre, reconozca su hipocresía, o reconozca que ha abortado, o reconozca su indiferencia a Dios toda la vida, reconozca que su religión no le valió de nada, reconozca algo concreto en su vida, estimado oyente, algo que venga en ese momento a su mente. Un solo pecado concreto vale ante Dios. Recuerde el ladrón de la cruz, reconoció solo un pecado, reconoció que era malhechor. ¿Ese fue su único pecado en la vida?
Por supuesto que no. Estamos seguros que, desde su juventud, el malhechor del Calvario habrá cometido 1000 pecados en su vida, pero reconocer tan solo un pecado concreto fue suficiente para su salvación. Ese es el modelo. Reconocer algo concreto en el instante antes de la muerte. Punto número 2. Ahora, presta atención a algo muy importante. En esos últimos instantes de vida de una persona o en un inminente accidente, no vale solo con arrepentirse en el último minuto de vida reconociendo algún pecado. Eso es bueno, pero es la mitad de lo correcto. La gente cree erradamente, y la religión se ha encargado de ello, que si uno se arrepiente en el último minuto de su vida, se salva. Pero eso es falso. El arrepentimiento en el último minuto de la vida no salva. O pedir perdón a Dios por los pecados, o clamar a Dios que lo salve en ese último instante de vida, eso no salva a nadie, porque no es el método bíblico de salvación, es el método religioso, que por cierto es falso y no salva. El arrepentimiento de los pecados debe ir acompañado de otro requisito indispensable: reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia de sus pecados. Le repito, el segundo requisito: reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia de sus pecados. Eso es lo que debe acompañar al arrepentimiento. ¿Y todo esto lo puede hacer usted en un mini instante antes de morir? ¿O ayudar a alguien antes de morir? Tenga esto en cuenta que le estamos resumiendo de forma muy breve, estimado oyente. Si usted tuviera lamentablemente que estar en una triste experiencia trágica de un accidente, o viera que el fin de su vida se acerca, en un hospital, o por un incendio, o por un ataque de corazón, o por ahogamiento, o estando al borde de un precipicio, o porque su avión va en picada, o porque le han disparado, o porque un delincuente le ha acuchillado, o por su enfermedad terminal, y usted ve que pierde la vida, aproveche esos últimos instantes que Dios le da, aprovéchelos, estimado oyente, para salvarse obedeciendo de forma muy breve los 2 requisitos de salvación que hemos dicho. Por ejemplo, Señor, reconozco mi divorcio. Y Señor, reconozco que en la cruz recibiste la justicia que yo merecía por el pecado del divorcio. ¡Zas! Y se muere. Otro ejemplo en el último instante de su vida. Señor, reconozco que fui inmoral toda la vida. Y reconozco que tú recibiste la justicia de mi inmoralidad. ¡Zas! Llega el golpe y se muere. Otro ejemplo. Señor, reconozco que fui duro de corazón toda la vida, y reconozco que cayó sobre ti la justicia de Dios por mi pecado. ¡Zas! Y pierde la vida. Otro ejemplo. Señor, reconozco que he sido hipócrita toda la vida, y que tú recibiste la justicia que demanda mi hipocresía. ¡Zas! Y se muere al instante, ya sin respiración, y se ahoga en el mar. Otro ejemplo. Señor, reconozco que he mentido toda la vida, y en la cruz moriste para recibir la justicia de mis mentiras de toda la vida. ¡Zas! Y muere acribillado. Y por último, otro ejemplo. Señor, reconozco que fui rebelde y soberbio toda la vida, y en la cruz el Padre descargó su justicia sobre ti por mi rebelión. ¡Zas! Viene el accidente y lo mata. En una situación crítica como estas, usted puede decir esas 2 frases, esos 2 sencillos requisitos que no duran ni 5 segundos, con lo cual usted tiene tiempo de salvarse. No se centre en el accidente, no se centre en la familia, no se centre en lo que va a sufrir, no se centre en el fuego, no se centre en que se va a ahogar. Céntrese en usted y en el Señor para obedecer esos 2 breves requisitos que le salvarán su alma para siempre. Primero, reconocer 1 o 2 pecados concretos. Segundo, reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia que usted merecía. Todo esto, como usted puede ver, si lo cronometra, no dura más que unos segundos. Segundos suficientes para salvar su alma de la condenación eterna
antes o durante un accidente. Tenga en cuenta esto que le decimos, téngalo muy en cuenta, estimado oyente, para cuando tenga un accidente o esté en una situación ya sin salida o para ayudar a alguien en el instante antes de la muerte. Apréndase esto muy bien y si usted obedece esos dos requisitos, usted será salvo y aparecerá en la gloria eterna. Claro, la idea no es esperar al último minuto, pero si se ve en una situación límite en el último minuto, o usted está al lado de una persona que ve que pronto morirá, tenga en cuenta esto, y tenga en cuenta que no solo vale arrepentirse de forma general ante Dios, eso no le salva, sino que ese último minuto que Dios le concede es para que usted reconozca dos cosas. Se lo repito. Primero, reconozca algún pecado concreto como hemos dicho antes. Tan solo uno ya le vale. Y segundo, toda persona debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz la justicia de su pecado. Esto lo puede hacer en unos segundos, aún en la agonía como en el ladrón del Calvario. Todo eso lo puede hacer en menos de 5 segundos, los últimos segundos de la paciencia de Dios para que usted no pase a la eternidad de condenación, al llanto, al sufrimiento, al dolor, al terror y al horror eternos. Este sencillo método no solo le sirve a usted para un caso de accidente, sino que le sirve a usted, como ya dijimos antes, para ayudar a otra persona en caso de accidente, estando en los últimos instantes de vida. Por ejemplo, en un hospital, o ayudando a otra persona en un caso in extremis de accidente. Con esos dos sencillos pasos bíblicos, cortos y concretos, usted ayudará a alguien a que se salve por toda la eternidad. Si tuviera la ocasión de atender a una persona en sus últimos instantes de vida, ni se le ocurra decirle que se arrepienta de sus pecados solamente, no, o que pida perdón a Dios, jamás. Ese error caería sobre usted ante Dios, sino que lo que todo pastor, todo líder o toda persona debe hacer en caso de que alguien esté a punto de morir, no es rezar un Padre Nuestro, no es darle la falsa extrema unción, no es ungirle con aceite, no es orar por la persona, no es hacerle repetir la falsa oración de fe, sino que usted debe ayudar a la persona en su libre albedrío a obedecer los dos requisitos sencillos que le hemos dado antes y usted puede guiar a la persona. Usted debe ayudar a la persona a recordar y reconocer al menos un pecado que haya cometido en su vida y que haya hecho. Y la persona debe admitir que hizo esto o que hizo lo otro. Y en segundo lugar, usted debe ayudar a entender a esa persona que ese pecado es una injusticia ante Dios el juez y que esa justicia que merece la persona cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. La persona debe reconocer en su lecho de muerte al menos un pecado concreto y debe reconocer en sus palabras que Jesús recibió la justicia de sus injusticias. Cuando usted guía así a una persona in extremis, usted habrá ayudado correctamente a la persona a salvarse. El método católico romano de la extrema unción no vale de nada. Al contrario, condena más a la persona que se va a morir. Repetir una oración de fe y aceptar a Jesús en el corazón en ese lecho de muerte, eso condena más aún a la persona. Hay miles de sacerdotes llevando a la gente a la condenación eterna, aplicándole el falso sacramento de la extrema unción. Eso es un invento católico que condena más a la gente. O quizás usted haya sido un líder que ha tenido la experiencia de hacer repetir a alguien moribundo una oración de fe en el lecho de muerte. Sepa usted, señor líder, que usted ha ayudado a condenarse más a esa persona por hacerle creer e influir en la persona a cometer un pecado más, repetir la oración de fe. La oración de fe del pecador no vale de nada. La oración de fe no salva a nadie. La extrema unción no salva a nadie. Mire lo que pasó en el Calvario. Jesús no hizo repetir ninguna oración de fe al ladrón. Jesús no le aplicó la extrema unción. Todo eso es religión pura, ritos falsos inventados por el hombre que no salvan a nadie en el momento de la muerte. Lo que salva es obedecer los dos requisitos básicos, concretos, cortos, sencillos y bíblicos que muestra Marcos 1:15.
Todo el resto no vale de nada en un momento tan importante como es un accidente o al final de la vida en el lecho de muerte. Así que, estimado oyente, aproveche este mensaje de hoy para aprender dos cosas. Primero, cómo salvarse usted en los últimos instantes antes de un accidente. Y segundo, cómo salvar a otro en un momento extremo antes de la muerte. Y hablando de caída de aviones, en ese instante de la turbulencia de nuestro avión, me acordé del pasaje que dice la Escritura de que el hombre un día será lanzado en caída libre y se estrellará contra el lago de fuego eterno. Un día cada alma no salva, después del juicio final de Dios en el cielo, se le dará un cuerpo y luego será lanzado con ese cuerpo desde el cielo en caída libre para estamparse en el lago de fuego eterno. Esa sensación y esa realidad innegable que narra la Biblia de caída al fuego debe ser terrible. La Biblia lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Los impíos fueron lanzados desde el trono de Dios al lago de fuego eterno. Tenga cuidado, estimado oyente, porque si usted no se convierte por medio de nuestros mensajes, usted un día experimentará una caída libre mucho más grande y desde más altura que la caída de un avión a tierra. Usted será estampado contra el lago de fuego eterno. Es peor caer en el lago de fuego siendo inconverso que caer desde un avión y estamparse contra el suelo. Al menos antes de estrellarse el avión, usted tiene unos minutos de esperanza para salvarse. Pero en la caída desde el cielo al infierno, usted ya no tendrá ningún segundo de esperanza para salvarse. Las cosas pasan cuando uno menos se lo espera, estimado oyente. Por muy seguro que parezcan las cosas, sobre todo pasa en medio de la rutina, en medio de lo aparentemente todo bajo control. Las cosas suceden más allá de nuestro control. El hombre es muy frágil y al mínimo golpe se rompe o se muere. Por eso decía que cada avión, cada aeropuerto, cada viaje, cada despegue, cada turbulencia, cada sacudida del avión es una llamada de atención de Dios a la reflexión para que los pasajeros puedan estar preparados para la muerte. El avión lleva mi cuerpo lleva mi alma, y mi alma lleva el mensaje a todos los hombres. Este es nuestro mensaje de esperanza que le llevamos a usted. Ahora, llegados ya al final del mensaje, entonces solo nos queda repasar, repetir y redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre con todo tema. Después de todo lo dicho, para que usted sea perdonado de todos los pecados de su vida y salvar su alma de la condenación eterna, tanto si lo hace en el último minuto de forma resumida, como si lo hace de forma más tranquila antes de que Dios le quite la vida, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, que tiene dos pasos. Primer paso, usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados pasados, y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. La segunda parte del arrepentimiento es esta. Usted debe reconocer con su boca delante de Dios que es el único culpable y responsable de sus delitos y que usted merece recibir la justicia de Dios por esos delitos. Estas dos cosas son el arrepentimiento verdadero y bíblico. Ahora, el segundo requisito de Marcos 1:15 es creer el Evangelio. Punto 1. ¿Qué es el Evangelio que debo creer? Bueno, el Evangelio es esto: reconocer que en la cruz el Señor Jesús fue matado por el Padre para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa justicia descargada es el Evangelio. Punto número 2. Ahora, entonces, ¿qué es creer? Bueno,
Creer, bíblicamente hablando, no es algo intelectual, sino que creer es reconocer. En este caso, lo que usted debe reconocer es que esa justicia caída en la cruz la merecía usted por sus pecados. Cuando usted reconoce y toma para sí esa justicia caída sobre el Señor Jesús por usted, eso es creer el Evangelio, el segundo requisito que usted puede ver en Marcos 1:15. Por lo tanto, habiéndole explicado esto y habiendo aprovechado nuestro viaje pastoral para sacar esta enseñanza, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, inclinado en sus rodillas, si su salud se lo permite, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15 para salvarse. Primero, reconozca sus injusticias de forma concreta y abandónelas. Y segundo, reconozca la justicia caída sobre el Señor Jesús por usted. Este es el verdadero método jurídico de salvación, estimado oyente. Esta es la verdadera fórmula bíblica de salvación y estos son los sencillos pasos de la verdadera salvación bíblica. El resto que le enseñan en las iglesias católicas, calvinistas, adventistas, pentecostales, unicitarias, mesiánicas, ortodoxas, bautistas liberales y los rabinos, todo eso es un fraude. La verdad para entrar al reino de los cielos está en los dos soportes de la puerta de Marcos 1:15. Entre por ella. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje de retorno del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, como hacemos siempre, si se siente identificado con nuestro programa, queremos invitarle entonces, estimado oyente, a colaborar voluntariamente con el canal por medio de PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace y otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.